Bienvenidos una vez más a este su espacio de chismecito, de noticias frescas y de todo lo que nos hace vibrar el corazoncito. Ya saben que aquí en este canal, nos encanta estar al día con lo último del mundo del espectáculo, y hoy, tenemos un bombazo. Un bombazo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Y es que, como el título lo indica, tenemos información jugosísima sobre una de las parejas más queridas, más aclamadas y, por supuesto, más perseguidas de Turquía. Sí, señores y señoras, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que nos hizo soñar, suspirar y, por qué no decirlo, shippear como locos en Love is in the Air. Hoy, amigos míos, les traemos la bomba. La bomba que todos estaban esperando. Y es que después de meses y meses de especulaciones, de rumores, de pistas aquí y allá, tenemos la fecha secreta de la boda. Sí, escucharon bien. La fecha secreta de la boda de Kerem y Hande. Pero ojo, no se emocionen demasiado, porque antes de soltarles el bombazo, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que ha pasado con esta pareja. Para que estén bien empapados en el chisme y no se pierdan ningún detalle. Porque, ¿quién no recuerda el flechazo? ¿Quién no recuerda la chispa que saltó entre ellos en el set de Love is in the Air? Esa química innegable, esas miradas cómplices, era imposible no darse cuenta. Y bueno, como todo buen cuento de hadas, el amor trascendió la pantalla. Empezaron a salir, a compartir fotos en redes sociales, a dejarnos pistas que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta. Parecían sacados de una revista. Pero como suele suceder en este mundo del espectáculo, la cosa no siempre es color de rosa. Han habido altibajos, rumores de crisis, especulaciones sobre el futuro de la relación. Han tenido que lidiar con la prensa, con los paparazzi, con las redes sociales, que a veces pueden ser muy crueles. Y aunque han intentado mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, la verdad es que es casi imposible. Pero a pesar de todo, siempre han demostrado un gran cariño y respeto mutuo. Han salido adelante, han superado los obstáculos y al final han mantenido su amor a flote. Y eso, amigos míos, es digno de admirar. Y aquí es donde entramos nosotros. Porque como buenos detectives del chisme, hemos estado investigando, preguntando, husmeando. Y hemos conseguido información, que si bien no es completamente oficial, viene de fuentes muy confiables. Fuentes que, digamos, están muy bien informadas sobre los movimientos de la pareja. Pero antes de revelar la fecha, quiero recordarles que este canal vive de ustedes, de sus likes, de sus comentarios, de sus suscripciones. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y denle un buen like a este, porque el chismecito que les vamos a dar hoy, créanme, vale oro. Ahora sí, redoble de tambores. ¿Están listos? ¿Preparados? Porque la fecha secreta de la boda de Kerem Bürsin y Hande Erçel es verano de 2024. Sí, escucharon bien. Según nuestras fuentes, la pareja tiene planeado casarse en el verano del próximo año. Yujú. Aunque como les digo aún no hay una fecha exacta, ni detalles sobre el lugar, la ceremonia, los invitados. Pero lo que sí sabemos es que están trabajando en ello, y que la boda será algo íntimo y muy especial. Con las personas que más quieren. Y claro, con todo el glamour y la elegancia que caracteriza a esta pareja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque además de la fecha, también tenemos información sobre la decisión final. Sí, la decisión final sobre dónde se celebrará la boda. Y es que al parecer Kerem y Hande estaban debatiendo entre dos opciones, Estambul, la ciudad que los vio enamorarse y crecer profesionalmente, o Italia, un país que ambos adoran y donde han pasado momentos muy especiales. Según nuestras fuentes, después de mucho pensarlo, han decidido casarse en Italia. ¡Guau! ¿Se imaginan la boda en Italia? Con ese paisaje, esa comida, esa atmósfera. Sería de ensueño. Aunque como les digo, la decisión aún no es 100% segura, pero es lo que se rumorea. Y bueno, conociendo a Kerem y Hande, seguro que será algo espectacular. Pero, ¿qué más sabemos? Pues bien, también se rumorea que la pareja está trabajando en la lista de invitados, que como era de esperarse, será bastante selecta. Se espera que asistan familiares, amigos cercanos y, por supuesto, algunos compañeros de trabajo. Ya se imaginan, seguro que veremos caras conocidas de Love is in the Air,
y de otros proyectos en los que han participado. Y hablando de Love is in the Air, ¿se imaginan la emoción de verlos juntos de nuevo, celebrando el amor de Kerem y Hande? Sería épico. Sería el reencuentro perfecto. Y para terminar, les cuento que la pareja está muy emocionada con este nuevo capítulo en sus vidas. Están felices, enamorados y con muchas ganas de dar el siguiente paso. Y aunque han mantenido la mayor parte de los detalles en secreto, nuestras fuentes nos aseguran que están trabajando duro para que todo sea perfecto. Y estamos seguros de que lo será. Así que amigos, prepárense para el verano de 2024, porque seguro que tendremos más noticias sobre la boda de Kerem y Hande. Estaremos pendientes de cada detalle, de cada rumor, de cada pista. Y por supuesto se los contaremos aquí, en este canal. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y noticias bomba. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que estén tan emocionados como nosotros por la boda de Kerem y Hande. En resumen, hoy descubrimos la fecha secreta de la boda de Kerem Bürsin y Hande Erçel verano de 2024. También les contamos sobre su posible decisión de casarse en Italia, y sobre los preparativos que están en marcha. Y como siempre les recordamos que la información proviene de fuentes confiables y que estamos pendientes de cualquier novedad. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios y sobre todo, por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parece la fecha? ¿Les gustaría que la boda fuera en Italia? ¿A quién les gustaría ver como invitados? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se vayan sin darle un buen like a este vídeo, sin compartirlo con sus amigos y, lo más importante, sin suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos. Recuerden que aquí, en este canal, siempre estaremos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Pero espera. No nos vamos todavía. Porque como sabemos que aman el chisme tanto como nosotros, tenemos mucho más que contarles sobre esta pareja de ensueño. Y es que la noticia de la boda ha abierto un abanico de posibilidades y especulaciones, y nosotros, como buenos chismosos, estamos listos para desentrañar cada detalle. Asterisco profundizando en el romance, de la pantalla a la realidad asterisco. Ya hemos repasado el flechazo inicial, la química que explotó en Love is in the Air. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Cómo fue que este amor que nació frente a las cámaras, se convirtió en algo real y duradero? Según nuestras fuentes, la conexión entre Kerem y Hande fue mucho más allá de lo profesional. Pasaban horas conversando, compartiendo risas y confidencias. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, se celebraban en los éxitos. Y poco a poco la amistad se transformó en algo más profundo. Recuerden que el rodaje de Love is in the Air fue intenso. Implicó largas jornadas de trabajo, viajes y mucha presión. En medio de todo eso, encontrar a alguien con quien conectar a nivel emocional fue crucial. Y parece que Kerem y Hande encontraron ese refugio el uno en el otro. Empezaron a pasar tiempo juntos fuera del set, salían a cenar, a pasear, a conocerse mejor. Y como suele suceder en el amor, las cosas fluyeron de manera natural. Se enamoraron y decidieron dar el paso de hacerlo público. Asterisco el impacto en las redes sociales y la presión mediática asterisco. La relación de Kerem y Hande no solo fue un tema de conversación entre sus fans. Las redes sociales explotaron. Cada foto, cada like, cada comentario, era analizado con lupa. Los medios de comunicación, siempre al acecho, no tardaron en hacerse eco de la noticia. La pareja tuvo que aprender a lidiar con la presión mediática. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los rumores de crisis se multiplicaban. Era una situación difícil, pero lograron sobrellevarla. Una de las cosas que más nos gusta de esta pareja es cómo han manejado la situación. Han intentado mantener su privacidad pero sin esconderse. Han compartido momentos especiales con sus fans, pero sin exponerse demasiado. Han sido fieles a sí mismos, y eso es admirable. Asterisco los rumores y las crisis, ¿qué tan cierto es todo? Asterisco. En el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día.
Y Kerem y Ande no han sido la excepción. Han habido especulaciones de todo tipo, crisis, peleas, infidelidades. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? Nuestras fuentes, que insisto son muy confiables, nos aseguran que, como cualquier pareja, han tenido sus altibajos. Han pasado por momentos difíciles, pero siempre han sabido superarlos. Es normal que en una relación haya desacuerdos, diferencias de opinión. Lo importante es cómo se gestionan esos problemas. Y parece que Kerem y Ande han sabido comunicarse, resolver sus conflictos y salir fortalecidos. En cuanto a los rumores de infidelidad, nuestras fuentes aseguran que no hay nada de cierto en ellos. Kerem y Ande se aman y se respetan mutuamente. Y eso es lo que importa. Asterisco asterisco la familia y los amigos, un apoyo incondicional asterisco asterisco. Otro aspecto importante en la vida de Kerem y Ande es el apoyo de sus familias y amigos. Ambos tienen un círculo cercano que los quiere y los apoya incondicionalmente. La familia de Ande, en especial su hermana Gamze, ha sido un pilar fundamental en su vida. Siempre la ha apoyado en sus decisiones, y ha estado presente en los momentos importantes. En cuanto a Kerem, también cuenta con el apoyo de su familia, y de un grupo de amigos muy cercanos. Son personas que lo conocen, que lo quieren por lo que es y que lo animan a ser feliz. Este apoyo familiar y de amigos ha sido clave para que Kerem y Ande hayan podido sobrellevar la presión mediática, y para que hayan podido construir una relación sólida y duradera. Asterisco asterisco la posible boda en Italia, un destino de ensueño asterisco asterisco. Y ahora, volvamos a la noticia del momento, la boda. Como ya les dijimos, la fecha estimada es el verano de 2024. Y la gran pregunta es, ¿dónde se casarán? Como les contamos, la decisión final está entre Estambul e Italia. Estambul, la ciudad que los vio nacer profesionalmente y donde vivieron gran parte de su romance. O Italia, un país que ambos adoran y donde han compartido momentos especiales. La posibilidad de que la boda sea en Italia nos emociona mucho. Imagínense una ceremonia con el sol italiano, con esos paisajes espectaculares, con la gastronomía. Sería algo inolvidable. Nuestras fuentes nos han revelado algunos detalles más. Al parecer, la pareja está pensando en una ceremonia íntima, con pocos invitados. Quieren que sea un evento especial, donde puedan celebrar su amor rodeados de las personas que más quieren. También se rumorea que están considerando diferentes locaciones en Italia. Lugares como la Toscana, la costa amalfitana o el lago de Como. Cada uno de estos lugares tiene su encanto y sería difícil elegir. Pero estamos seguros de que, sea cual sea la elección, será un lugar mágico. Asterisco asterisco los invitados, ¿quiénes estarán presentes? Asterisco asterisco. La lista de invitados es otro tema que genera mucha expectación. ¿Quiénes serán los afortunados en ser parte de este evento? Como ya les mencioné, la boda será íntima. Lo que significa que la lista de invitados será bastante selecta. Se espera que asistan familiares, amigos cercanos y, por supuesto, algunos compañeros de trabajo. Sería emocionante ver a algunos de los actores de Love is in the Air reunidos de nuevo. ¿Se imaginan a Elif, a Merim, a Neslihan, celebrando el amor de Kerem y Ande? Sería épico. También es probable que asistan algunos compañeros de Kerem y Ande de otros proyectos en los que han participado. Seguramente veremos a algunos rostros conocidos del mundo de la moda y del espectáculo turco. Asterisco asterisco los preparativos, ¿cómo van las cosas? Asterisco asterisco. La organización de una boda es un trabajo arduo. Implica muchos detalles, decisiones y preparativos. ¿Cómo van las cosas con Kerem y Ande? Nuestras fuentes nos aseguran que la pareja está muy involucrada en los preparativos. Están trabajando en cada detalle, desde la elección del lugar, hasta la decoración, la comida y la música. Quieren que todo sea perfecto, que refleje su personalidad y su estilo. Quieren que sea un evento inolvidable, tanto para ellos como para sus invitados. Están tomando decisiones en conjunto, se están apoyando mutuamente y están disfrutando del proceso. Están felices, enamorados, y con muchas ganas de dar el siguiente paso. Asterisco asterisco el futuro, ¿qué les espera a Kerem y Ande? Asterisco asterisco. La boda es un paso importante en la vida de Kerem y Ande. Pero, ¿qué les depara el futuro? Ambos tienen carreras profesionales exitosas.
Kerem está consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía, y Hande sigue creciendo profesionalmente, tanto en el mundo de la actuación como en el de la moda. Estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Pero, también esperamos que puedan seguir disfrutando de su amor, de su relación. Esperamos que formen una familia, que tengan hijos y que sean muy felices. Deseamos que su amor siga creciendo, y que puedan construir una vida juntos llena de felicidad, amor y prosperidad. *** La reacción de los fans, apoyo incondicional ***. La noticia de la boda ha generado una gran ola de entusiasmo entre los fans de Kerem y Hande. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de buenos deseos y de muestras de cariño. Los fans están emocionados por esta nueva etapa en la vida de la pareja. Están felices de verlos juntos, de verlos enamorados y de verlos cumplir sus sueños. El apoyo de los fans es un factor importante en la vida de Kerem y Hande. Saben que cuentan con el cariño y el apoyo de sus seguidores, y eso les da fuerzas para seguir adelante. Conclusión, un amor que triunfa ***. En resumen, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una historia de amor que triunfa. Un amor que nació en la pantalla, pero que trascendió la ficción para convertirse en algo real y duradero. Han superado obstáculos, han lidiado con la presión mediática, y han demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. La boda es el siguiente paso en esta historia de amor. Un paso que nos emociona y que nos llena de alegría. Estamos seguros de que Kerem y Hande serán muy felices juntos. Les deseamos lo mejor, y estaremos pendientes de cada detalle de su boda y de sus vidas. Y ahora participa ***. Y ahora, como siempre, queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece la noticia de la boda? ¿Te gustaría que fuera en Italia? ¿A quién te gustaría ver como invitado? ¿Qué esperas de esta nueva etapa en la vida de Kerem y Hande? Déjanos tus comentarios, tus opiniones, tus deseos. Queremos leerte, queremos saber qué piensas. Y por supuesto, no te olvides de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con tus amigos y de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros chismecitos. Recuerda que aquí en este canal, siempre estaremos al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Pero, alto ahí. Que todavía hay más. Porque la chismosa que hay en mí no se cansa. Hemos hablado de la fecha, del lugar, de los preparativos, pero ¿qué hay del vestido de novia? Sí, amigas y amigos, hablemos del vestido de Hande. El vestido de novia, un secreto guardado con recelo ***. Si algo caracteriza a Hande Erçel es su elegancia, su buen gusto y su estilo impecable. Es una de las actrices más reconocidas por su buen vestir, y su imagen es cuidada al detalle. Entonces, ¿cómo será su vestido de novia? La verdad es que por ahora, el tema del vestido es un secreto guardado con recelo. No hay fotos filtradas, ni pistas en redes sociales, ni rumores concretos sobre el diseñador o el estilo. Pero podemos especular y podemos hacer nuestras apuestas. ***. Posibles diseñadores. ¿Quién firmará el vestido? ***. Hande ha colaborado con diseñadores de renombre a lo largo de su carrera. Ha lucido modelos de alta costura en alfombras rojas, en eventos y en sesiones de fotos. ¿Quién podría ser el elegido para crear el vestido de novia? Entre los nombres que más suenan destacan. ***Dior** Hande es embajadora de la marca Dior, y ha lucido sus diseños en varias ocasiones. Es muy probable que el vestido de novia sea firmado por la casa francesa, ya que esto sería una decisión muy lógica. Armani Otro diseñador de alta costura que podría estar involucrado es Armani. La actriz ha asistido a eventos de la marca, y ha lucido sus diseños en varias ocasiones. Turkish Designer, diseñadores turcos No descartamos la posibilidad de que Hande elija a un diseñador turco, para rendir homenaje a sus raíces. Puede ser una marca de renombre, o un diseñador emergente. El estilo del vestido, ¿qué podemos esperar? El estilo del vestido es otra incógnita,
será un diseño clásico y elegante o un diseño moderno y arriesgado, seguirá las tendencias actuales. Considerando el estilo de Ande podemos esperar. Elegancia atemporal lo más probable es que el vestido sea elegante, atemporal y sofisticado. Ande no es de seguir las modas pasajeras, sino de apostar por diseños que perduren en el tiempo. Silueta favorecedora el vestido seguramente resaltará la figura de Ande, y estará diseñado para favorecer su silueta. Detalles especiales podría incluir detalles especiales, como encajes, bordados, o pedrería, para darle un toque único y personal. Un toque moderno sin duda, Ande incluirá un toque moderno en el vestido, ya sea en la silueta, en los detalles, o en los accesorios. El peinado y el maquillaje, complementando el look El peinado y el maquillaje son otros elementos clave para completar el look de novia. ¿Cómo se peinará y maquillará Ande? Peinado podemos esperar un peinado elegante y sofisticado, que complemente el vestido. Podría ser un recogido, una melena suelta con ondas, o un semirrecogido. Maquillaje el maquillaje seguramente será natural, resaltando la belleza natural de Ande. Se espera un maquillaje luminoso con tonos nude, y con un enfoque en los ojos o en los labios. Los accesorios, el toque final Los accesorios son el toque final para completar el look de novia. ¿Qué accesorios elegirá Ande? Joyas seguramente lucirá joyas elegantes y sofisticadas, como unos pendientes largos, un collar delicado, o una pulsera. Zapatos los zapatos serán cómodos y elegantes, para poder bailar y disfrutar de la fiesta. Velo el velo es otro accesorio importante. Podría ser un velo largo, un velo corto, o simplemente una diadema o un tocado. La expectativa de los fans a esperar la sorpresa, La expectativa de los fans es muy alta. Todos estamos ansiosos por ver el vestido de novia de Ande, y por descubrir cada detalle de su look. Tendremos que esperar hasta el día de la boda para ver la sorpresa. Pero estamos seguros de que Ande lucirá espectacular, y que nos dejará a todos sin aliento. La importancia del vestido, un símbolo del amor El vestido de novia es mucho más que una prenda de vestir. Es un símbolo del amor, de la ilusión, y del compromiso. Es el vestido que marcará un antes y un después en la vida de Ande. Estamos seguros de que, sea cual sea el diseño, el vestido de Ande será perfecto. Reflejará su personalidad, su estilo y su felicidad. Nuevas pistas y rumores. La investigación continúa. Como buenos chismosos, seguimos investigando y buscando pistas sobre el vestido de novia. Estamos atentos a cualquier detalle, a cualquier rumor, a cualquier información que pueda surgir. Les mantendremos informados, y les contaremos todo lo que descubramos. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Participa, comparte tus predicciones, Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Qué esperas del vestido de novia de Ande? ¿Qué diseñador te gustaría que lo firmara? ¿Qué estilo crees que elegirá? Déjanos tus comentarios, tus predicciones, tus ideas. Queremos leerte, queremos saber qué piensas. Conclusión y próximos pasos En resumen, el vestido de novia de Ande es un misterio, pero a la vez, una de las cosas que más nos emocionan de la boda. Estamos seguros de que Ande lucirá radiante, y que nos sorprenderá con su elección. En cuanto tengamos más información, se las haremos saber. Mientras tanto, seguimos investigando. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito y expectativas. Espero que les haya gustado este segmento. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.